¿Y qué vino a responder Milei? No sé, o sea, yo creo que en principio es un mejor traductor que de la época de nosotros, me da la sensación. Que me haría mejor con la inercia de la existencia y de la organización de la vida. O sea, bueno, en el mismo sentido que decía antes, para mí en un punto el Estado en situación de amenaza se vuelve una cosa no amenazante, en tanto el Estado se retiró un poco antes. Si el Estado habrá algunas cosas culturales también, pero si el Estado era elemental en resolver esos dramas, uno sale a defenderlo de alguna manera, más que nosotros solos, a solas. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo esto es posible? Y sí creo que además, no sé, esto más, ¿cómo explicarlo? Más espiritualmente, sospecho que también estamos en un proceso de pérdida de sensibilidad, en el sentido de pérdida de facultades de sentir. Las experiencias se vuelven menos verificables también por la vida digital, de alguna manera. Post una pandemia, además, que es como terminar de volver verosímil, pasar la vida solo con una pantalla, por ejemplo. Ni hablar de la cantidad de problemas que el mercado reguló como quiso antes de que el Estado se haga la pregunta, como puede ser el trabajo, propiamente dicho, porque vos te a la política discutir una reforma laboral al menos 10 años después de que la reforma laboral se haga sola. Claro. Digo, todas esas cosas fueron pasando y él es un mejor traductor de justamente ese colapso de la política como ámbito en donde resolver los problemas, me da la sensación. Nosotros no terminamos de construir una experiencia hija de su época, con la historia del corazón, pero como el presente material en la cabeza, que esté ahí bien situada, ¿se entiende? No, yo quiero como ponerme un poco más naif y jugar a imaginarlo más seguido. O sea, mi mayor deseo realmente, por mi propio agotamiento de un montón de discusiones, como me agotaron un montón de discusiones, básicamente, quiero probar si se pueden dar otras. También por una caracterización de lo que significaron los libertarios, pero intentando hacerlo en un lenguaje propio. Los libertarios fueron antes que nada, para mí, dueños de la conversación pública. Antes de tener una fuerza política, antes de presentarse a elecciones y antes de ganarlas, fueron buenos propietarios de la conversación. Se metían en armar en Twitter, ¿no? Elegían qué discutías y elegían qué discutías y elegían qué discutías. ¿Y eso no es un movimiento? Sí. ¿No generó un desplazamiento del sentido común y después una herramienta electoral? ¿No perdió el peronismo esa capacidad de moverse y se transformó más en un administrador de un estado de cosas que encima a nadie le causaba orgullo? ¿No hay algo ahí? Sí, total. No, mismo para mí la unidad tiene ese problema, que piensa mayorías políticas para una mayoría social que nunca se preguntó cómo construirla de alguna manera. No es que la unidad es el resultado de juntar una serie de ideas que ya están circulando a cuento de que hay que ganarle la elección a tal. Es tipo abrochar una cosa que no se entiende qué significa del todo. Que no es un tema que se resuelva poniendo una persona distinta adelante, solamente. O sea, creo que hay un tema que sería negar como lo estructural de la crisis identitaria y programática que atravesamos de alguna manera. Tenemos claros un par de principios nada más. Entonces, no sé, bueno, como mismo lo pienso en mi propia situación, como cuando aparecía lo de la candidatura este año, me parecía que era irracional pensar que incluso con mis intuiciones o con lo que sea, poniéndome ahí se saldaba algo que para mí seguía siendo problemático. Incluso entonces, frente de todos dos. Claro, me da como, no va a alcanzar con que yo no tengo tanta autoestima, realmente. Fue una experiencia albertista sin Alberto. Claro. Sí, muchos candidatos ministros, cualquier cosa, o sea, en ese sentido, con algunas modificaciones, pero que finalmente, incluso si hubiesen sido mejores los candidatos, para mí no iba a alcanzar.